Ser podcast. Soy Antón Meana. Y yo soy Pablo Pinto. Y si quieres saber si la Superliga ha muerto después del cambio de formato de la Champions, no te pierdas este episodio de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol. bienvenidas, bienvenidos, Carrusel Confidencial, episodio express, porque se ha producido la famosa reforma de la Champions y para mucha gente, Pablo, esto deja fuera de juego a la Superliga. Sobre todo, querido Antón, porque casi le ha copiado el proyecto, le ha copiado el tipo de competición. Más allá de que no es una competición cerrada, que parece que es a lo que Ceferin se agarra para provocar, entre comillas, a los tres supervivientes de la Superliga, pero es que se parece, son primas hermanas, el modelo de competición que ha terminado inventando, así que esto es otro jaque mate, en mi opinión, de la UEFA a la Superliga. Pero es muy importante saber qué pasa con el famoso juez y con la decisión judicial que va a marcar el futuro de la Superliga, porque yo también te digo, Pablo, creo que si los grandes clubes tienen el respaldo de un juez y en algún momento pueden conseguir más dinero, antes o después van a volver a la película. Bueno, que lo que te estoy diciendo es que creo que nunca llegaremos a ver la Superliga. Otra cosa bien distinta es que va a seguir coleando las demandas, las denuncias, los intentos, los movimientos soterrados, el tema de las tuberías que tanto nos gusta, eso desde luego no ha acabado. Ahora bien, creo que con esto va a ser todavía más difícil que los que se han tirado del barco de la Superliga. Hablo de los ingleses, hablo de los alemanes, del Paris Saint-Germain, del Atlético de Madrid. Creo que va a ser muy difícil que con esto, que Ceferin básicamente les ha dicho, este era el modelo que queríais, ¿no? Pues os lo aplico ya en la Champions de la UEFA. Va a ser mucho más difícil que vuelvan a reengancharse a los otros tres. Y los otros tres solos no van a ningún lado. Vamos por partes, Pablo. Antes avisamos a los oyentes que en breve, en este episodio, escucharemos a un experto en golf y a un experto en pádel, porque está pasando lo mismo en muchos deportes. Aparece el dinero, seducen a los jugadores, o en este caso a los clubes, y se empiezan a ver grietas no solamente en el fútbol, sino en otros deportes. Pero por volver a la Superliga y a la reforma de la Champions, yo no tengo claro que el cambio de formato vaya a hacer mejor la competición. No, es que a mí, por ejemplo, la Champions tal y como está, me parece una competición prácticamente perfecta. Es que le digan al Real Madrid que las eliminatorias con el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Manchester City no han sido bonitas. ¿Que la fase de grupos tiene algún partido un poquito que sobra? Bueno, pues puede ser. Pero de ahí a hacer una liga cerrada en la que juegues todos los años, ida y vuelta con el Chelsea, ida y vuelta con el Paris Saint-Germain, ida y vuelta con el Arsenal, ida y vuelta con el Dortmund, yo creo que ese formato a la larga sería peor. Y casi me da la razón las competiciones similares que hemos visto. No creo que la Euroliga la haya roto con este formato, no creo que otro tipo de competiciones que han optado por esto les esté yendo mejor. Para mí has dicho la frase del episodio, que la UEFA ha copiado el modelo de la Superliga, y yo añadiría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que encima ha jugado con sus fallos. O sea, se pone la medalla de yo no cambio las reglas no escritas del fútbol y yo no doy plazas por decreto. O sea, no solamente ha copiado el modelo, sino que ha cogido lo que la gente no quería y lo ha puesto como su bandera. Hombre, es que si Ceferin ha llegado a presidente de la UEFA debe ser listo. Y lo que ha hecho es coger lo bueno de la Superliga y eliminar lo malo o lo que levantaba más asperezas, que para algunos será populismo, para otros será una medida correcta, que era básicamente que no fuera una competición cerrada y que hubiera un hueco para meritorios, para gente que se clasifique y tenga esa opción, el David contra Goliat, de poder llegar a ganar la Champions. Eso también la Superliga lo cambió, se dio cuenta que era quizás su gran error, que era su talón de Aquiles, y ya en las últimas propuestas de Superliga ya anunciaban que no era una competición cerrada, que siempre habría X plazas para equipos que se clasificaran. Y esto nuevo es una Superliga encubierta con el nombre de Liga de Campeones, en el que no han explicado al 100%, o al menos a la gente no le queda claro al 100%, qué criterio se va a seguir para que te enfrentes a un equipo o a otro.
A mí me ha dado un poco de pereza leerme toda la competición, si te soy sincero, porque la veo ya de por sí un poco liosa. A mí me gustaba tal y como estaba, lo repito, y en ese plagio, entre comillas, que estamos usando para decir que la UEFA se ha aprovechado del modelo Superliga, podemos decir que de 0 a 100 le ha copiado hasta 80, más o menos, para hacer un híbrido entre lo que había de Champions actual y ese modelo de la Superliga. Te voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta, pero que a mí me entran ganas de decirlo. Pues dilo, es tu programa. Florentino tenía razón. En parte sí. En parte no, en el 80%. O sea, Florentino no estaba loco. Florentino creó un proyecto que era mejor que el que había para el interés económico del fútbol. Y la UEFA demonizó a esos clubes, les tiene prácticamente amenazados con sanción, se ven en los tribunales y al final haces el mismo modelo, un poco peor, porque encima para mí es peor, ya que te pones a hacer una Superliga, era más atractiva la otra, y luego juegas la baza de la sensibilidad de ellos querían dejar fuera a los pobres y yo englobo a los pobres cuando en el fondo esta competición sigue hecha para los ricos. Sí, pero me estás haciendo un poco de trampa. Yo creo que Florentino tenía razón en muchas cosas, pero a mí si me das a elegir entre las 3 competiciones, la Champions actual, la Superliga propuesta y la Champions remozada, para mí lo ideal sigue siendo la Champions actual, Te lo compro. la que seguimos viendo. Para mí también. Y creo que tuvieron el problema de no explicar bien, porque en el fondo lo tenían en sus bases, que no iban contra las ligas. Porque creo que el fútbol sigue siendo de las ligas domésticas y que estamos obligados en España a cuidar la liga española. Es lo más importante. Si esto se jugara en fin de semana, acabaría con la liga doméstica. Ahí ha tenido Javier Tebas un papel muy importante. Y de hecho, Pablo, en este nuevo modelo, la Champions sigue jugándose entre semana, dejando los fines de semana para la Liga, la Bundesliga, la Premier y la Serie A. Y volviendo a lo mismo, es verdad que Florentino, Laporta en los corrillos, con periodistas, y nosotros hemos formado parte de alguno, deslizaban. No puede ser que el Real Madrid o el Barça le toque ir a jugar a Chipre y todavía no haya jugado nunca en Stamford Bridge, porque por entonces no había jugado nunca en Stamford Bridge, ahora ya sí le tocó. O no puede ser que nos toque ir a Moscú y a Ucrania 2-3 veces por temporada y no juguemos este año, por ejemplo, con el City o con el PSG o con el que sea. Hay una parte de razón en eso, pero el modelo, que no olvidemos lo que tiene de trasfondo, es repartir la tarta mucho más a los clubes que a la UEFA, que ese era el objetivo final. El modelo era excesivo, en mi opinión. Vamos a abrir la mesa a más deportes. ¿Crees que esto que pasa en el fútbol es muy distinto a lo del golf y a lo del pádel, por ejemplo? Es apasionante lo que está pasando en los dos deportes. Para los que son muy futboleros y quizá no lo sepan, hago un breve resumen, lo van a explicar mucho mejor Javi Blanco y Hugo Costa, pero... Héctor González. Hugo Costa el artículo del Mundo, pero lo va a contar Correcto. Héctor. Pero no, yo le he leído a Hugo Costa, número 1 en el mundo del golf, le hemos leído en El Mundo, y la verdad que la guerra en el golf es tremenda, Pablo. Sí, bueno, en el golf históricamente hay 2 circuitos, el europeo, que también engloba Asia, y el americano, el de la PGA. Bueno, ha llegado con mucha pasta el ejército, entre comillas, saudí, y ha propuesto un circuito paralelo en su país. Para eso lo que ha comprado es a 3-4 de los grandes jugadores, de los tótems, incluso alguno de ellos retirado con mucho nombre, con Mickelson al frente, para intentar crear un tercer circuito. Yo creo que hay más visos de que salga lo del pádel que lo del golf, porque en el golf hay una tradición. Y el PGA, el de Estados Unidos, ha dicho, vale, muy bien, el que juegue en Arabia, que se olvide de volver a jugar a Augusta en su vida. Y claro, el que te quiten la opción de ponerte la chaqueta verde en el mundo del golf es como que te quiten la opción de levantar la Copa del Mundo en el mundo del fútbol. Entonces, ahí yo creo que va a haber jugadores que se echen para atrás, aunque dicen que hay varios de los gordos, por ejemplo Sergio García, que están en el ajo. Ahora nos lo cuenta Héctor, Eso. si te parece. Y luego lo del pádel. Añadimos a la conversación a Javi Blanco. Correcto. Hola Javi Blanco, muy buenas. ¿Tú cómo nos contarías a los que no somos muy de pádel? Pablo sí, yo no. ¿Cómo funciona esto de la Superliga de Al-Khelaifi y el World Padel Tour? Hola Antón, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javi Blanco, director de Padel Club, el podcast de moda, no solo en la cadena SER, en SER Podcast. Bueno, codirector, que también está Alberto Bote, pero hoy le hemos dado descanso, sí. Pero que todo el mundo lo escucha, no digo en SER Podcast, también fuera de nuestro mundo de la cadena SER, triunfa en el pádel, y quiero que nos expliques cómo está ahora mismo la batalla Superliga World Padel Tour y si tiene alguna similitud con el nacimiento de la Superliga en el fútbol.
Bueno, la batalla ahora mismo está en los tribunales. De todas formas, hay que decir que la batalla entre los dos circuitos no es tal. O sea, no hay una batalla entre World Padel Tour y Premier Padel, que es el Premier Padel es el circuito que ha nacido a través de la Federación Internacional y avalado por Qatar, por el presidente del Paris Saint-Germain, por Nasser Al-Khelaifi. Hay que decir que no hay conflicto entre los dos circuitos. El conflicto es entre la Asociación de Jugadores Profesionales y World Padel Tour. ¿Por qué? Porque ellos firmaron, los jugadores, no todos, pero la gran mayoría firmaron un contrato que les vincula para esta temporada y la próxima, y en ese contrato hay una cláusula de exclusividad. ¿Eso qué significa? Que se deben absolutamente a los torneos de World Padel Tour. Están obligados a disputar los torneos de World Padel Tour y si no, tienen una penalización. ¿Qué ha sucedido? Que de repente los jugadores se han juntado en esa asociación que antes no existía y han decidido, junto con la Federación Internacional, crear un circuito porque evidentemente, principalmente por lo de siempre, Antón, porque había bastante más dinero en cuanto a premios por cada torneo. La Federación Internacional crea esa unión con la Asociación de Jugadores, aparece Qatar y crean este circuito que están haciendo esta temporada en la que solo va a haber unos 10 torneos, que el año que viene quieren que haya más y ya a partir del siguiente, ya en 2024, incluso la posibilidad de que ni siquiera existiera World Padel Tour y se dedicaran solo a los torneos de Premier Padel. Los jugadores que hemos escuchado se posicionan bastante a favor del nuevo formato. O sea, no quieren estar ligados a World Padel Tour y creen que la libertad de mercado les debería permitir jugar el torneo. Claro, o los torneos. Ellos lo que defienden es que quieren tener un deporte libre. Ellos quieren poder jugar los torneos que les dé la gana. Ellos no han renunciado a jugar ni un solo torneo de momento de World Padel Tour. Ellos han ido a todas las pruebas y además todos ellos muestran un agradecimiento profundo a World Padel Tour porque cogió un deporte que no estaba profesionalizado prácticamente, que no alcanzaba las cotas que alcanza hoy día, sobre todo a través de redes sociales. Tú cuando ves, por ejemplo, un vídeo de un punto bonito en YouTube, ves que tiene millones y millones de reproducciones y todo eso realmente lo ha conseguido World Padel Tour, que ha conseguido muy buenos patrocinadores, que ha conseguido crear grandes eventos y desde luego que también los jugadores han ido creciendo a la vez y el espectáculo ha sido cada vez mayor. ¿Qué dicen los jugadores? Nosotros ha aparecido esta oportunidad, nos hemos juntado y hemos decidido ir para adelante con lo que eso supone. ¿Qué supone? Que también hay un lío judicial. Ahora si quieres vamos a ello. Pero no cierran las puertas a que se cree un circuito que junte a Premier Padel y World Padel Tour y que se repartan un poco el pastel pero de una manera amistosa. Lo que está claro es que los premios de Premier Padel son muy superiores a los de World Padel Tour y los jugadores están velando por ello, quieren apostar por ello, como es lógico, pero ya no solo, porque a veces cuando pensamos en los jugadores de pádel pensamos en los 10, 15, 20 primeros del ranking, pero también es muy importante los que hay del 20 al 50 o del 50 al 100. Todos esos también están ganando mucho más dinero y esos jugadores, no todo es tan bonito como puede parecer desde fuera. Del 1 al 20 viven muy bien. Se vive muy bien del pádel, pero del 20 al 50 no. Hay jugadores que pierden dinero. Y que les cambia la vida radicalmente. Hay jugadores del 20 al 50, Antón, no es ninguna exageración, que la temporada de pádel es deficitaria. ¿Por qué? Porque a los torneos, por ejemplo, de World Padel Tour, tú tienes un torneo de World Padel Tour la semana que viene en Sevilla. Tienes que pagarte el hotel, tienes que pagarte el viaje. A veces tienes que buscar una pareja, porque no todas las parejas cuando están más abajo en el ranking son fijas. Y al final, cuando hacen la cuenta a final de año, esto lo hemos hablado en uno de los episodios de Padel Club, un jugador de previas que estuvo en el Premier Padel en el Major de Qatar, él decía que al final de la pasada temporada había perdido 2.000 euros. En las cuentas, menos 2.000 euros. Y en cambio, en ese primer torneo de Premier Padel, no había tenido que pagar el vuelo, no había tenido que pagar el hotel y había ingresado 1.500 euros. 1.500 euros limpios. Entonces, evidentemente, a ese tipo de jugadores, que llegue ese tipo de circuito con esos premios y tratando a los jugadores de una manera súper profesional, evidentemente, ¿cómo no les va a interesar a quién no? Antes de que opines, Pablo, déjame que le pregunte a Javi por la batalla judicial. ¿Cómo está el tema en los despachos? Pues la batalla judicial está fea. Está fea porque World Padel Tour, la empresa que gestiona World Padel Tour, ha denunciado a los jugadores y les ha denunciado con una cuantía muy grande. 12,5 millones de euros a los jugadores que van del 1 al 20 y otros 12,5 millones de euros a los jugadores que van del 21 al 50. Son cantidades muy alejadas de lo que ganan los jugadores de pádel. Hace un par de episodios hablamos con Paquito Navarro y fue totalmente sincero. Le preguntamos por cuánto ganaban
y él dijo que del 1 al 10, creo recordar, que podían llegar a los... No, perdón. Del 1 al 5 podía llegar como a los 500.000 y del 5 al 10 a los 300.000. Muy buenas cifras para una temporada, mucho dinero, ¿no? Pero de ahí hacia atrás en el ranking las cantidades empiezan a bajar de manera muy drástica. Hasta el que pierde por supuesto, 2.000 al año. Que está entre los 50 primeros, que no se nos olvide que está entre los 50 primeros. Entonces, World Padel Tour le reclama estas cantidades, no quieren llegar a ningún tipo de juicio, pero los jugadores están decididos que si tienen que ir a juicio, irán. ¿Por qué? Evidentemente porque se han asesorado jurídicamente y porque también, bueno, tienen el respaldo de la Federación Internacional, tienen el respaldo de Qatar, que es un respaldo muy importante también en lo económico, pero la batalla judicial está abierta y vamos a ver en qué queda. Y respecto a esto, Antón, puedes preguntarme, ¿y qué pasa con el cuadro femenino? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con el cuadro femenino? Bien, buena pregunta, Antón. Pues, ¿qué pasa con el cuadro femenino? Pues que también están estudiando toda la posibilidad, pero lo están haciendo con mucha más cautela. Los chicos sí que han decidido lanzarse, se han unido, porque hay que decir también que algunos jugadores han tenido ofertas directas para que no aceptaran jugar los torneos de Premier Padel, el 90 y tantos % han aceptado jugar ese circuito. Y las chicas, ¿qué están haciendo? Tomárselo con calma, estudiar bien la situación, quieren ir con pies de plomo porque no quieren tener líos judiciales. Quieren hacerlo, tienen oferta para también crear un circuito a través de Premier Padel de cuadro femenino. Ellas están esperanzadas porque, evidentemente, los ingresos son muy importantes y quieren que el pádel evolucione y todavía alcance una cuota profesional mucho más alta, pero con mucha más prudencia para no tener estas denuncias con World Padel Tour. Claro, es que aquí el tema del pádel, yo entiendo los intereses de las dos partes. Aquí hay una empresa que es World Padel Tour, que lleva criando un bebé muchos años, que ellos dicen de puertas adentro que llevan muchos años perdiendo dinero, y ahora que al bebé le van a salir los dientes, aparece el jeque del Paris Saint-Germain y crea su propio circuito. Evidentemente, para los jugadores que en el mundo del pádel pues hasta ahora no ganaban mucho dinero, pues que te ofrezcan de premio por ganar un torneo 5 veces más de lo que te están ofreciendo actualmente, pues ¿dónde hay que ir a jugar? Por supuesto que me voy a ir a jugar. Entonces, acaban en 2023 el contrato, la mayoría de jugadores... El jeque ya ha sacado varios torneos para este año, el año que viene serán todavía más y en 2023 se van a ir todos con él. Yo ahí tengo poca duda, por eso te digo que tiene más pinta de prosperar lo del pádel que lo del golf, pero entiendo también a los jugadores. Encima el jeque ha entrado a lo grande, va a hacer un torneo en Roland Garros, va a hacer un torneo en el Within Center, va a hacer un torneo en el Fórum Itálico ahora en Roma dentro de unos días. Claro, ha entrado bien, ha entrado a lo grande y ha entrado con dinero por delante, porque el World Padel Tour ha denunciado a los jugadores y el jeque ha dicho, no os preocupéis, que si perdéis la demanda os lo pago yo euro a euro, así que así es todo mucho más fácil. Otro deporte que tiene bastante polémica con el tema de una Superliga, dinero para jugadores, dinero para torneos, frentes varios abiertos entre golfistas de un continente y otro, es el golf. El experto de ese deporte en la cadena SER es Héctor González. Hola Héctor, muy buenas. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas. ¿De dónde nace esto? Bueno, esta idea, como en el mundo del fútbol, otros deportes, viene ya desde hace décadas. ¿Qué pasa? Que en los últimos años se ha intensificado porque ha aparecido Arabia Saudí, con mucho dinero detrás, un fondo de inversión y que pone encima de la mesa unas bolsas ingentes de dinero para que los golfistas abandonen el PGA Tour, circuito norteamericano de toda la vida que lleva rigiendo el golf desde hace casi un siglo, para que los golfistas se marchen a una nueva serie de torneos organizados por esta Superliga, repito, con dinero saudí. Como pasa en el fútbol, esto es una Superliga. Te pregunto, ¿se sabe si es excluyente? ¿No puedes jugar en el PGA si juegas la Superliga? Por parte de Arabia, quiero decir. ¿Arabia te obliga a que seas exclusivo o el que te obliga es PGA, como ocurriría en el fútbol? Pues es como ocurre en el fútbol, porque es PGA, el circuito dominante, quien prohíbe a los jugadores, noticia de esta semana, acudir a Arabia Saudí a estos torneos que se repartirían por diversas zonas del mundo. Les prohíbe a los jugadores ir. La Superliga, encantada de que vayan todos los jugadores del mundo. Es verdad que son torneos más cortos, de 3 días en vez de lugar de 4 días, y es verdad que, a diferencia de cómo viene siendo habitual en los majors de golf actualmente, que van 100, 120 golfistas, estamos hablando de torneos de 40, 50 estrellas muy bien pagadas. ¿Hay mucho dinero en
juego? ¿Mucho dinero sobre la mesa? Hay muchísimo. Greg Norman, que es un golfista mítico de los años 90, es el que está detrás de toda esta idea y ha prometido 2.000 millones de euros solo para el año 2023. Para que nos hagamos una idea, si tú ganas el Master de Augusta, te llevas 12 millones de dólares. Si ganas el US Open, el PGA Championship, el British Open, los 4 majors, cifras que van en torno entre los 10 y 15 millones de dólares. Aquí está ofreciendo por un torneo normal, no te digo por la final de esta Superliga, por el más prestigioso, no, por un torneo de esta Superliga, un premio de 25 millones. Cualquier torneo de la Superliga doblaría el premio de un torneo, un major de los más importantes del mundo ahora mismo. Te he escuchado en Carrusel Deportivo, en El Larguero, en la cadena SER, decir que Jon Rahm, el mejor golfista español, no está de acuerdo con esta nueva propuesta. No, los grandes golfistas de momento se desmarcan. Algunos se desmarcan y se oponen radicalmente a esta idea de negocio, como es el caso de Jon Rahm, como es el caso de Scottie Scheffler, actual número 1 del mundo, Collin Morikawa, los hombres que están ahora mismo en el ranking arriba, pero hay otros que se desmarcan, pero por otro lado escuchan. Es el caso de Phil Mickelson, seguramente el segundo golfista más importante de este siglo tras Tiger Woods, o es el caso de Sergio García, el otro gran golfista español del momento. Chaqueta verde en 2017, que no descarta por qué el competir en este tipo de torneos. Greg Norman está como padrino, digamos, del torneo. Digamos que Arabia Saudí consigue un gancho con Greg Norman y es el que va primero entrando en el mundo de los jugadores, y luego también vas con un embajador del golf que te permite ser una carta blanca ante el mundo del aficionado. Eso es, Arabia Saudí, imagino que sabía que solo con su dinero no iba a traer a golfistas, y han cogido a Greg Norman, que es verdad que desde hace muchos años es partidario de que aparte del PGA Tour se exploren otras ideas dentro del mundo de golf, que el modelo se cambie, y Greg Norman, estamos hablando de que aparte de ser un gran golfista, es un hombre muy carismático y que mantiene relación con muchos de los jugadores del circuito actual. Esta pregunta es complicada, pero como es opinión te la planteo. ¿Crees que tiene oportunidad, posibilidad de salir, o que PGA tiene la fuerza que, por ejemplo, UEFA tiene en el fútbol para momentáneamente paralizar el proyecto? Creo que PGA tiene fuerza, pero creo que se equivoca prohibiendo radicalmente a sus jugadores ir a jugar la nueva Superliga. Creo que al final un modelo en el que pudiera haber algún tipo de convivencia sería el adecuado, porque yo creo que también hay muchas estrellas del mundo del golf que saben que sin ellos el PGA no sale adelante, que seguro que escuchando esa prohibición de la PGA no les ha hecho ninguna gracia. Igual, aunque sea para darle un toque de atención, empiezan a escuchar esas ofertas de Arabia. Y no olvidemos que el golf es el deporte que prácticamente mejor se paga a un ganador. Si encima a ese ganador ya le pagas el doble por un torneo, estamos hablando de que se convertiría en el deporte mejor pagado del mundo prácticamente, y esa oportunidad te la va a dar Arabia Saudí, no te la va a dar el PGA. Charlábamos con Pinto al principio del episodio, que como sabes, Pablo, no es muy pro Superliga, al menos la que propuso Florentino y que expuso en El Larguero con Manu Carreño, pero si hay un deporte tradicional es el golf. La importancia de jugar en Augusta, la importancia de la chaqueta verde, qué decir de la importancia del British, ese toque romántico del golf se vería un poco perjudicado si empieza a tener para algunos jugadores más importancia ganar dinero en un torneo de Arabia Saudí que estar al 100% vestido para la ocasión y competir en un major. Claro, al final, lo que vuelvo a repetir, lo de la convivencia. Si Arabia quiere sacar esto adelante y la Superliga, tiene que permitir que sus golfistas jueguen los 4 grandes. Que eso Arabia por ahora lo hace, ¿no? Lo permite. Arabia no tendría problema en que el fin de semana de Augusta, del British Open, quedasen libres y se jugase el torneo como es habitual. Y el PGA tiene el problema también de que Augusta lo organiza Augusta, que el British Open lo organiza Inglaterra, que no lo organiza el PGA. El US Open lo organiza la Federación Estadounidense de Golf. También son torneos que el PGA ha arropado y que parece que son del PGA, pero en cualquier momento podrían escuchar o también entrar dentro de esa convivencia. Que es un caso diferente al fútbol, que la UEFA sí que es la madre que controla a todos los hijos, pero en este caso PGA no es el organizador del Máster de Augusta. No. Te pongo un ejemplo. La semana que viene, del 19 al 22 de mayo, se compite en el PGA Championship, que es uno de los 4 majors,
y Pablo Larrazábal y Adri Arnaus, que son dos españoles que no compiten en el PGA Tour, compiten en el World Tour, el circuito mundial, digamos, la segunda división, podríamos así decirlo, van a ir a ese torneo porque son top 100 del mundo, aunque no compitan en ningún torneo del PGA. Están clasificados, al igual que, por supuesto, Jon Rahm y Sergio García, que sí que compiten regularmente en Estados Unidos. Está muy bien explicado. Héctor, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Como ven, va acercándose poco a poco a todos los deportes. Veremos qué pasa en el tenis, veremos qué pasa en la Fórmula 1, veremos qué ocurre con el Mundial de Motos. Ya conocíamos la historia del baloncesto y cómo en Europa una Euroliga y una Superliga estuvieron enfrentados y compitiendo al menos durante unos cuantos meses, y ahora en Carrusel Confidential entramos en la zona Marcano. Carrusel Confidential, el podcast de la cadena SER que escucha a la gente del fútbol. Querido Marcano, Ignacio, muy buenas. Muy buenas, Pablo, Antón, oyentes del Confidential. Hoy nos traes algo relacionado con México, ¿puede ser? Sí, recordarán los oyentes aquel cebito que dimos en uno de los últimos episodios de Carrusel Confidential sobre la Copa América. ¿De acuerdo? Lo recordarás tú también. Sí. Pues hay jugadores de la selección mexicana, Antón, Pablo, que tras escuchar ese cebo del podcast se entusiasmaron porque esta idea salga adelante. ¿Y qué piden, qué quieren, qué esperan, por qué se ilusionan? ¿Cómo te lo han hecho saber? Bueno, se comunicaron con nosotros y ellos nos dicen sencillamente de que ven favorecido su nivel, su preparación al enfrentarse a selecciones como Argentina, Brasil o de estas de CONMEBOL y no a otras como Panamá, Trinidad y Tobago, con todo el respeto para la gente que sigue a esas selecciones, porque a la hora de llegar a un mundial como el de Qatar 2022 van a llegar mucho más preparados. Nos dicen que a ellos no les importan los desplazamientos, que si tienen que desplazarse a Sudamérica para jugar, ellos están dispuestos, aunque esa Copa América que mencionamos será en Estados Unidos, que les queda al lado. Así que los jugadores de la selección mexicana, que es la mejor de CONCACAF, junto a Estados Unidos, ven con buenos ojos que la Copa América los reciba, a ellos y a las mejores selecciones de la CONCACAF. Eso habla bien del jugador mexicano y habla bien del fútbol mexicano, que siempre ha tenido, ¿no?, esa relación histórica con el fútbol sudamericano y que podría, como tú dices, subir el nivel de sus futbolistas. ¿Y por qué, si invitamos a Japón y a Qatar hace poco a una Copa América, que no tiene sentido que esas selecciones estén, no invitamos a las verdaderas selecciones americanas y hacemos una Copa América y no una Copa Sudamérica? Eso es lo que ellos dicen y lo que yo también opino, que el nivel tanto de las selecciones CONMEBOL como de las de CONCACAF se va a ver favorecido con la inclusión de México, de Estados Unidos y de las demás de CONCACAF. Pues me parece una noticia muy interesante para cerrar este episodio. Marcano, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes, oyentes, por estar cada semana en Carrusel Confidential, dentro de unos días más en SER Podcast. Adiós. Suscríbete a Carrusel Confidential. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Cadena SER. La radio.